Cuando los dibujos cobraron vida. La historia de las caricaturas es una madriguera de conejo fascinante, llena de magia óptica, genios olvidados y una pizca de arte renacentista. Olvídate de que todo comenzó con Disney. El deseo de dar vida a un dibujo nació mucho antes de que existiera la electricidad, incluso antes del cine. Desde discos giratorios que engañaban a tu cerebro en el siglo XXI hasta artistas franceses dibujando 700 imágenes para un cortometraje en 1908 y el término cartoon que se robó de los bocetos súper serios de Miguel Ángel. La animación es una increíble mezcla de ciencia, arte y sátira. Así que prepárate para descubrir que ese dibujo animado, caricatura o anime que ves hoy es el heredero de un legado que abarca siglos de pura creatividad. En su recorrido por el tiempo nos han hecho reír, llorar, pensar y soñar, demostrando que incluso un simple dibujo puede tener más vida que un actor de carne y hueso y contarnos historias tan fascinantes que quisiéramos hacerlas realidad. Dato número 1. Las caricaturas nacieron antes del cine. Mucho antes de que Mickey Mouse silbara en su barco o Bugs Bunny preguntara ¿qué hay de nuevo, viejo?, ya existían las caricaturas. Sí, suena increíble, pero los primeros dibujos animados nacieron antes que el propio cine. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando los inventores y artistas estaban obsesionados con un misterio, como engañar al ojo humano para que vea movimiento donde solo hay dibujos. Así aparecieron unos ingeniosos juguetes ópticos que hoy serían el equivalente a los GIFs antiguos. El más famoso fue el Phenakistoscopio en 1832, un disco con dibujos que al girar frente a un espejo daba la ilusión de que los personajes bailaban o corrían, un espectáculo hipnótico para la época. Luego vino Zootropo, una especie de cilindro con ranuras que permitía ver una animación al girarlo. Imagínate a las familias victorianas reunidas alrededor de Zootropo, maravilladas porque un caballo corría dentro de una lata. Era pura magia visual sin necesidad de electricidad. Pero los pioneros no se detuvieron ahí. Algunos se atrevieron a combinar estas ilusiones ópticas con la fotografía y poco a poco nació la idea de animar dibujos fotograma por fotograma, lo que más tarde se llamaría stop motion. Estos experimentos, que parecían simples trucos de feria, fueron en realidad los primeros pasos hacia el cine animado moderno. Cuando finalmente se inventó el proyector cinematográfico a finales del siglo XIX, los animadores ya llevaban décadas practicando con sus juguetes ópticos. Por eso, cuando el cine llegó, las caricaturas no tuvieron que aprender a caminar, ya sabían correr. Artistas como J. Stuart Blackton o Emile Cole aprovecharon la nueva tecnología para proyectar en pantalla sus dibujos en movimiento, creando las primeras animaciones de la historia. Así nacieron cortos como Humorous Faces of Funny Faces y Phantasmagoria, los verdaderos bisabuelos de Mickey, Gumball y compañía. Las caricaturas no fueron una consecuencia del cine, sino más bien su hermana mayor, la que ya jugaba con el movimiento cuando el cine apenas aprendía a enfocar, y gracias a esos inventores curiosos y soñadores, hoy podemos disfrutar muchas de las aventuras coloridas. Dato número 2. El primer dibujo animado no fue de Disney. Aunque Disney revolucionó la animación, no fue el primero en crear un dibujo animado. El verdadero pionero fue un señor de bigote elegante llamado Stuart Blackton, y su invento apareció mucho antes de que Mickey siquiera existiera. Corría el año 1906 y el cine aún gateaba. Las películas eran mudas, en blanco y negro y duraban apenas unos minutos. Fue entonces cuando Blackton, un artista británico-estadounidense, decidió experimentar con algo completamente nuevo: dibujos que se movían solos. Usando una pizarra tiza y una cámara, creó un corto llamado Humorous Faces of Funny Face. El corto mostraba un rostro dibujado que sonreía, una mujer que movía la cabeza y un payaso que hacía trucos. Todo esto lo logró dibujando, borrando y fotografiando cada cambio, una y otra vez. Era como hacer magia con paciencia infinita.
Para que te hagas una idea, cada segundo de animación requería decenas de fotografías y si cometía un error, tenía que empezar desde cero. Aunque Morus hoy pueda parecer simple, fue una revolución. Por primera vez, un dibujo tenía vida. No era un actor disfrazado ni un títere, sino un personaje hecho de líneas y polvo de tiza que cobraba movimiento ante los ojos del público. Años después, otros animadores como Emile Colli en Francia y Winsor McCay en Estados Unidos continuarían el legado. McCay incluso creó a Gertie, el dinosaurio animado, la primera caricatura con personalidad propia. Entonces, ¿qué hizo Disney? Walt Disney no inventó la animación, pero sí la perfeccionó y la convirtió en un arte popular. Él añadió sincronización con sonido, color, emoción y personajes memorables. En pocas palabras, si Blackton inventó el fuego, Disney lo convirtió en fuegos artificiales. Dato número 3. El origen renacentista de Cartoon. Cuando escuchamos la palabra cartoon, lo primero que imaginamos es a Bugs Bunny comiendo una zanahoria o a Bob Esponja riendo sin parar. Pero ¿sabías que la palabra cartoon no nació en una sala de televisión ni en un estudio de animación? En realidad, su origen está en los talleres del Renacimiento, rodeado de pintores con boinas, pinceles y olor a óleo. Durante el siglo XV y XVI, los grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Rafael usaban el término cartone, que significa cartón en italiano, para referirse a los bocetos o dibujos preliminares que hacían antes de pintar un mural, un fresco o una obra importante. Estos cartones eran enormes, a veces del tamaño de una pared, y servían como guía para transferir el diseño final al muro o al lienzo. Era algo así como el borrador de una obra maestra, por lo que originalmente un cartoon no tenía nada que ver con la risa ni con el colorido, sino con arte serio y muy trabajado. Imagina pedirle a Miguel Ángel que te dibuje un cartoon, probablemente te habría mirado con cara de ¿quieres un boceto? Con el paso del tiempo, el término cartoon viajó por Europa y cambió de significado. En el siglo XIX, los artistas de revistas satíricas comenzaron a usar la palabra para referirse a dibujos humorísticos que se publicaban en periódicos. Estos cartoons ya no eran preparativos para murales, sino bromas visuales sobre la política, la sociedad o las costumbres del momento. En otras palabras, el cartone renacentista se convirtió en una caricatura cómica, y luego llegó el siglo XX y la revolución de la animación. Cuando los primeros dibujantes empezaron a hacer dibujos en movimiento, el público ya llamaba cartoon a las ilustraciones cómicas, así que el nombre se quedó. Desde entonces pasó a significar caricatura animada. Es curioso pensar que la palabra que hoy usamos para hablar de Mickey Mouse y los Looney Tunes fue la misma que usaron artistas geniales para pintar la Capilla Sixtina. Dato número 4. Cuando la ciencia y la animación se cruzan. A simple vista, la ciencia y las caricaturas parecen vivir en mundos completamente distintos. Una se pasa el día resolviendo ecuaciones y la otra persigue gatos con martillos gigantes. Pero si observamos más de cerca, descubrimos algo sorprendente. La animación y la ciencia siempre han sido grandes amigas. De hecho, sin la ciencia las caricaturas no podrían ni moverse. Todo comienza con un truco científico llamado persistencia retiniana. Este fenómeno hace que nuestro ojo retenga una imagen durante una fracción de segundos después de verla. Gracias a eso, cuando se muestran muchas imágenes seguidas, como 24 dibujos por segundo, nuestro cerebro las une y cree que están en movimiento. En otras palabras, las caricaturas existen porque nuestro cerebro se deja engañar. Pero la amistad entre la ciencia y la animación no se detuvo ahí. Cuando Walt Disney quiso crear fantasía en 1940, no solo reunió músicos y dibujantes, también convocó a científicos. Quería representar visualmente conceptos como el sonido, la luz y el movimiento. Así nacieron escenas donde las notas musicales bailaban, las estrellas giraban como átomos y las ondas de color vibraban como si fueran energía pura. Era arte, pero también física, matemáticas y un toque de magia. Con los años la tecnología se volvió el pincel más poderoso de la animación. Los cálculos matemáticos dieron vida al primer largometraje
completamente digital, Toy Story, en 1995. Cada textura, sombra y movimiento que vemos en esa película fue el resultado de miles de ecuaciones coordenadas y simulaciones de luz. En Frozen, por ejemplo, los animadores tuvieron que estudiar cómo se forman los copos de nieve y cómo brilla el hielo según la luz para que Elsa pudiera construir su palacio congelado de forma realista. En conclusión, la animación no es solo arte, es ciencia disfrazada de diversión. Cada caricatura, cada efecto visual, cada movimiento fluido es el resultado de la unión perfecta entre la creatividad humana y las leyes de la física. Dato número 5. Pixar cambió todo con una lámpara. Antes de Toy Story y de Buscando a Nemo, incluso antes de que Pixar fuera el gigante que todos conocemos, una simple lámpara de escritorio cambió la historia de la animación para siempre. Todo comenzó en 1986, cuando un grupo de soñadores y programadores, entre ellos un tal John Lasseter y un joven llamado Steve Jobs, decidió que las computadoras no solo servían para cálculos aburridos, sino también para crear arte. En ese entonces, la mayoría pensaba que la animación por computadora era solo un truco técnico, algo frío y sin alma, pero Pixar quería demostrar que incluso los píxeles podían tener personalidad, emoción y humor. Así nació Luxo Jr., un cortometraje de apenas 2 minutos que contaba una historia sin palabras, protagonizada por una lámpara grande y su hijo lámpara. En el corto, la lámpara bebé juega con una pelota mientras su mamá lámpara la observa con paciencia. No había voces, ni rostros, ni diálogos, pero de alguna manera transmitía ternura, energía y vida. El truco estaba en la animación. Los movimientos de Luxo Jr. eran tan naturales, tan expresivos, que el público se olvidó de que estaban viendo un objeto inanimado. Por primera vez, una computadora lograba crear un personaje que sentía, y esto fue un antes y un después de la historia del cine. Cuando el corto se presentó en un festival, los espectadores aplaudieron de pie. Algunos incluso juraban que Pixar había usado trucos o cables reales. Pero no, todo era pura animación digital. Y lo mejor de todo es que Luxo Jr. no solo fue un éxito técnico, sino también una declaración de intenciones. Pixar quería contar historias con corazón usando la tecnología como pincel. Esa pequeña lámpara se convirtió en el símbolo de Pixar, apareciendo en el logo del estudio, saltando sobre la letra I y aplastándola con orgullo. Cada vez que empieza una película de Pixar, ahí está ella, recordándonos que todo comenzó con una idea brillante, literalmente. Años después, Pixar llevó esa misma filosofía a su primera película completa, Toy Story, la primera película animada completamente por computadora. El éxito fue tan grande que cambió para siempre la industria del cine. Los estudios entendieron que la animación digital no era una moda sino el futuro. Pero más allá de la tecnología, lo que realmente cambió fue la forma de contar historias. Pixar demostró que una lámpara, un juguete, un pez o incluso una emoción podían tener alma si se les da cariño y una buena historia detrás. Cambió el mundo con una lámpara, y no porque iluminara una habitación, sino porque encendió una nueva era en la animación. De una simple bombilla surgió una chispa que inspiró a millones de artistas, programadores y soñadores a creer que la creatividad y la tecnología, cuando trabajan juntas, pueden dar vida a lo imposible. Las caricaturas han recorrido un camino tan largo como una persecución de Tom y Jerry y tan emocionante como una aventura de Toy Story. Desde los discos giratorios del siglo XIX hasta los mundos digitales de Pixar, la animación ha sido una mezcla perfecta de arte, ciencia y mucha imaginación. Lo más curioso es que todo empezó con algo muy simple, dibujos que querían moverse, y gracias a mentes creativas y persistentes que no se rendían ni cuando el papel se rompía o el proyector se trababa, esos dibujos lograron cobrar vida, hacer reír, emocionar y enseñar. A lo largo de su historia, las caricaturas nos han mostrado que no hay límites para la creatividad, han evolucionado con la tecnología, han reflejado la sociedad y sobre todo han mantenido viva la capacidad humana de soñar despiertos. Porque al final, una caricatura no solo es el dibujo que se mueve, es una historia, una idea, un sentimiento. Y aunque los estilos cambien, del lápiz al píxel, del cine al internet,
algo sigue igual, la magia de ver cómo la imaginación cobra vida ante nuestros ojos. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres seguirte enterando de más datos curiosos y seguir aprendiendo acerca de lo que nos rodea. Nos vemos en futuros videos, adiós.